Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Arrendamientos Rústicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León. Y hoy vamos a hablar o daros 10 consejos para comprar una finca rústica sin riesgos. Lo primero es informarte de quién es realmente el propietario y si existen cargas sobre la finca, ¿no? La mejor manera de hacerlo es ir al registro de la propiedad y solicitar una nota simple registral, ¿no? Se hace en el registro de la propiedad del municipio, del término municipal donde corresponda a la finca, ¿no? En esta nota simple lo que va a constar es quién es el propietario y si existe alguna carga o algún usufructo, ¿no? Es importante si existe un usufructo porque será ese usufructuario el que tiene derecho a utilizar la finca y por tanto vas a conocer si el que vende tiene efectivamente alguna limitación como puede ser este usufructo, ¿no? Y si tú puedes disfrutarla inmediatamente la finca o deberás esperar hasta que se extinga el mismo, ¿no? También en esa nota simple, bueno, pues van a constar cargas, hipotecas, embargos o servidumbres si es que existen, ¿no? Y bueno, pues además se hará constar la superficie que tienen en escrituras y ya decimos que el titular actual, ¿no? Incluso aunque no es normal, también, bueno, o no, más que normal, no es habitual, puede constar la existencia de algún arrendamiento rústico, ¿no? Esta nota simple, por tanto, nos servirá para conocer todos esos datos, ¿no? También otro consejo es informarte sobre si la finca que vas a comprar está arrendada o realmente hay algún ocupante de la misma y algún otro agricultor que está utilizándola, ¿no? Para eso pues te recomendamos evidentemente que visites la finca, que compruebes el estado de la misma, ¿no? Comprueba también las instalaciones que pueda haber si es que las vas a comprar, como puede ser algún tipo de nave, alguna instalación de regadío, alguna caseta, algún vallado, comprueba el estado, ¿no? Y bueno, pues también te puedes informar por otros agricultores si esta parcela pues está siendo labrada, está siendo utilizada por otro tercero, por otro agricultor, ¿no? Y bueno, pues buscar cualquier otro tipo de dato que pueda revelar, ya decimos, la existencia de algún ocupante, de algún arrendatario. Y es que el propietario de la finca puede decirte que no está arrendada y en escrituras, en el notario, decir efectivamente que está libre de arrendamientos, ¿no? Aparte del posible delito de estafa que pueda cometer el vendedor, el riesgo además es importante a la hora de decir que bueno, pues, ese arrendatario, si realmente existe un arrendamiento rústico, puede salir al retracto, ¿no? Y bueno, pues abonando lo que has pagado más el resto de gastos, puede, bueno, acceder a la finca con preferencia a ti, ¿no? Por tanto, bueno, pues insístele al que te la vende, al vendedor, que te dé en todo caso los contratos de arrendamiento que pueda existir, si es que existen, y si conoces, ya decimos, la existencia de algún arrendatario, pide al vendedor que te presente un escrito del arrendatario diciendo que dejará la finca libre pues antes de terminar, bueno, pues antes de firmar la compraventa, ¿no? en la notaría, ¿no? También pues ya decimos que debes comprobar las instalaciones que vas a comprar, si van junto con la finca, realizar incluso, estamos hablando por supuesto de un contrato privado, un anexo relacionando todas estas instalaciones o estos aperos que vas a comprar además junto con la finca, sobre todo si va a mediar bastante espacio o periodo de tiempo entre el contrato privado y las escrituras públicas que se hagan de la compraventa en la notaría, ¿no? Otro consejo que te damos es que realices el contrato por escrito, ¿no? Aunque efectivamente son válidos los contratos verbales, los acuerdos verbales, un escrito está claro que te va a dar totalmente seguridad jurídica y sobre todo si vas a dar algún tipo de señal o de arras, bueno, pues se deben hacer constar en el contrato, ¿no? Y sobre todo si estas son confirmatorias, es decir, a cuenta del precio o son penitenciales, es decir,
si se pierden por una u otra parte, si la otra parte se echa para atrás, ¿no? En ese contrato privado por escrito pues habrá que hacer constar todos los datos personales de las partes firmantes, tanto del vendedor como del comprador, como pueden ser apellidos, DNI, domicilio, ya decimos que de las dos partes. También habrá que hacer constar, evidentemente, todos los datos de las fincas que se van a vender, ¿no? El número de polígono, el parcela, el municipio donde se encuentra, la superficie tanto registral como catastral si es diferente, los datos del registro de la propiedad y bueno, también recordarte que si la finca no está registrada en el registro de la propiedad, aunque la persona que te lo venda sea el propietario, que tendrá que acreditarlo por otros medios, tendrás que realizar otro tipo de trámites, ya sean notariales o judiciales, en función de las circunstancias de cada caso, para poder ponerla a tu nombre en el registro de la propiedad, lo cual, bueno, pues es una advertencia porque esto va a llevarte más gastos a mayores de lo que tú pagues por la finca, ¿no? A la hora de negociar pues habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en este hilo de cosas pues evidentemente tendrás que hacer constar en el precio, en el contrato por escrito, el precio, ¿no? de la compraventa de la finca, ¿no? Y ya decimos que es importante fijar, como hemos dicho antes, el precio real, porque si existe un posible retracto, ya sea de arrendatario o ya sea de colindantes, estos lo que tienen derecho es a pagar el precio que tú has consignado en escrituras, ¿no? El precio que has pagado. Aunque realmente se debe pagar el precio real pagado, si es diferente, la prueba para ello es muy complicada en muchos casos y actualmente pues los juzgados son muy restrictivos a la hora de admitir otro tipo de pruebas que no sean algún talón bancario, alguna transferencia bancaria, de forma que quede constancia que efectivamente ha habido un traslado de un precio mayor al que realmente se han consignado en ese documento privado en escrituras públicas, ¿no? Y bueno, pues si estamos hablando de un contrato privado, pues es muy importante también hacer constar, aparte de la fecha en que se firma, la fecha en que se acudirá o el plazo máximo en el que se acudirá al notario para realizar las escrituras públicas, ¿no? Y bueno, pues se puede también fijar algún tipo de penalización a costa de la parte que haga un retraso en ese, o sea, culpable ya decimos un retraso a la hora de firmar en notaría, ¿no? Y también es muy importante pues firmar todas las hojas del contrato privado, ¿no? Esto lo que va a hacer es que evitar que más adelante pues alguna de las partes pueda realizar un cambiazo en alguna de las hojas y modificar alguna de las cláusulas que constan en el mismo, ¿no? Si firmamos todas las hojas eso será mucho más difícil, ¿no? Y bueno, pues es conveniente firmarlo por lo menos por duplicado, ¿no? Un ejemplar para cada una de las partes, para el vendedor y para el comprador. Y bueno, si hay algún testigo que va a firmar ese contrato privado, pues también habrá que constar, aparte de su firma, pues sus datos personales como nombre, apellidos y DNI. Otro consejo es que te informes de la superficie real de la finca, ¿no? Si conviene consultar los datos del SINPAC, los datos de catastro y los datos del registro para ver qué superficie es la que tiene la finca. Si todos coinciden, pues no habría ningún problema, evidentemente, pero si alguno difiere, pues ya lo mejor sería acudir a un perito que nos diga realmente lo que hay en campo y nos valore en ese informe pericial cuál es la superficie real, ¿no? Y además, bueno, hay que hacer constar que desde hace un tiempo hay que coordinar tanto el registro como el catastro, por lo tanto, si la superficie es diferente a la hora de hacer esta transmisión, esta venta, habrá que coordinarlo con un informe georreferenciado de la parcela, ¿no? También, bueno, pues en el caso de que la finca que se compra es de regadío, pues hay que comprobar, tienes que informarte y comprobar efectivamente si tiene concesión de riego, el volumen y la superficie que se puede regar, ¿no? Y el canon además que puede estar pagándose, ¿no? Bueno, lo suyo es pedírselo al vendedor todos estos datos, una copia o el certificado de esta concesión de regadío, porque además si nos la venden y no existe realmente esa concesión, nos la venden como regadío,
regadío y estamos regando, la administración nos puede imponer una multa importante, nos pueden prohibir el riego y si hay un sondeo incluso precintarlo, ¿no? Lo que pues también ya decimos puede incidir también en el futuro precio, ¿no? Por lo tanto, pues sí que conviene también en estos casos, si no existe esa concesión o es insuficiente, hacerlo constar, ¿no? Además, pues también es importante en ese documento privado de compra-venta pues establecer claramente quién va a pagar los impuestos, ¿no? Y los gastos que pueda ocurrir, ¿no? Quién va a pagar el notario, quién va a pagar el registro, quién va a pagar el impuesto de transmisiones. Lo habitual es que lo pague el comprador, pero no se pueden establecer otro tipo de pactos, ¿no? Además hay que recordar que si el que compra tiene una explotación prioritaria y saca el certificado de explotación prioritaria, tiene importantes reducciones tanto en el registro como en el notario, pero también, que es lo más importante, el impuesto de transmisiones, que pues puede tener una reducción desde el 75% de ese impuesto, ¿no? Además, pues también hay que recoger muy claramente en el contrato, tanto sea en el documento privado como posteriormente en las escrituras notariales, si se vende la finca junto con los derechos de pago básico, junto a los derechos de la PAC, y hacer referencia al número de derechos que se venden, el valor que tienen y la referencia de los mismos, ¿no? La numeración, que además ya debemos recordar que tienen que ser de la misma región donde estén las fincas que se venden, ¿no? Para poderlos luego utilizar en esas parcelas y además de cara a la administración que no se pierda ni ningún valor ni exista ningún peaje en la cesión de esos derechos, ¿no? Hay que hacer constar por escrito que tiene la obligación en ese documento privado, en las escrituras, que el vendedor tiene obligación de firmar cuantos documentos sean necesarios para hacer esa transmisión de derechos y en caso contrario pues se puede también fijar algún tipo de cláusula de penalización para el caso de que no los firme en el momento oportuno y tengamos que reclamarlos judicialmente, ¿no? Si la finca es de regadío, pues también pues tendríamos que conocer si existe alguna deuda por obras de riego, ¿no? Que esté pendiente, ¿no? Y además, pues si hay también alguna cuota que se origine periódicamente, pues también conocer el importe de las mismas, ¿no? Lo suyo pues es pedir un certificado al vendedor, pues que se le otorgue la comunidad de regantes diciendo que está al corriente de pago o el importe de las cuotas y demás. Si no nos lo da, pues podríamos acercarnos a la comunidad de regantes para conocer efectivamente estos datos, aunque existe la ley de protección de datos y es probable que no nos lo diera, ¿no? Pero por lo menos que nos diga si existen efectivamente obras, se están pagando algún tipo de obras de modernización y la cuantía de las mismas por hectárea, por lo menos para hacernos idea y poder exigir los documentos correspondientes al vendedor, ¿no? También es importante saber si está el vendedor al día de los recibos de contribución, de catastro, y por lo tanto es importante pedir los últimos 5 recibos del IBI, porque eso va con la finca y por tanto el catastro nos lo puede pedir a nosotros, al comprador. También, si no nos lo da, pues también se podría acercar al catastro o al ayuntamiento para conocer el dato, aunque como compradores no directamente interesados pueden no dárnoslo por la ley de protección de datos, ¿no? Y pues lo que sí como último consejo es que el día que se eleve a escritura pública ese documento privado, cuando se acuda a la notaría, conviene leer las escrituras antes, el borrador, antes de firmarlas detenidamente, para evitar que exista alguna diferencia en algún dato con lo que hemos firmado previamente de forma privada. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, por si quieres seguir recibiendo los vídeos, dándole a la campanita. También puedes dejarnos tus comentarios o tus sugerencias para que hablemos de otros temas en otros vídeos. Y si quieres más información sobre derecho agrario, también puedes acudir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronews Castilla y León. Y si necesitas algún documento legal agrario, como puede ser un contrato privado de compra-venta, puedes adquirirlo en nuestra tienda .agronewscastillayleon.com.